Hola amigos de habla hispana. Bueno, hoy hablaremos de gramática otra vez, de la gramática alemana. Y como ya les había presentado el verbo número 3 en el rango de importancia de los verbos alemanes, hoy nos dedicamos al verbo número 2. Ese verbo número 2 es el verbo haben, H-A-B-E-N en su infinitivo. El verbo haben se cruza en su función a veces con el verbo haber en español. Porque el verbo haben, igual que el verbo haber, son o tienen la función de verbo auxiliar para la formación del pretérito perfecto. Por ejemplo, cuando digo no he visto al jefe últimamente, entonces ese he visto es el pretérito perfecto y el verbo auxiliar haber en la primera persona en español sería en ese caso he, para los que no lo han notado. Bueno, el verbo haben tiene la misma función en alemán, que es en combinación con el participio formar el pretérito perfecto, que en alemán se llama Präsensperfekt. Por ejemplo, ich habe heute gefrühstückt. Esa combinación habe gefrühstückt es he desayunado. Bien, entonces esa es una de las funciones más importantes naturalmente del verbo haben en alemán, ya que ese tiempo el pretérito perfecto se utiliza en alemán un poco más intensamente de lo que lo utilizamos en español. En España en sí se utiliza más el perfecto que en el caso nuestro en Latinoamérica, en donde se utiliza más el pretérito indefinido para describir cosas que han sucedido en el pasado, incluidas las acciones que han ocurrido en los últimos 5 minutos. Pero pues igual usamos el pretérito perfecto, en alemán también. El otro uso del verbo haben es en el sentido de pertenencia. Equivale al verbo español tener. Entonces, si digo yo tengo una hija, tenemos que usar en español el verbo tener. En alemán utilizo el mismo verbo haben, diciendo ich habe eine Tochter. Tengo una hija. Ich habe eine Tochter. Entonces, esas dos funciones importantísimas del verbo haben son las que hacen de ese verbo el número 2, porque nosotros continuamente, todos los días estamos diciendo tengo esto, tengo lo otro, tengo esto, tienes tú, en fin. Lo mismo en alemán con el hast du, ich habe, wir haben. Sí, hay que saber esos verbos, esos 3 verbos importantes de los que estamos hablando. Son definitivamente verbos que hay que aprenderse muy bien de memoria, en todos los tiempos y conjugados con todas las personas y los pronombres personales, porque son los que más utilizamos, y si no sabemos utilizar esos verbos en todas sus formas, pues vamos a tener un obstáculo para podernos expresar. Y naturalmente también el tengo, el haben en alemán se utiliza para expresar cosas que nos pasan. Por ejemplo, tengo dolor de cabeza, igual que en español es ich habe Kopfschmerzen. Tengo una pregunta, ich habe eine Frage. Y así sucesivamente se va utilizando el verbo haben en el cotidiano vivir de una manera muy intensa. De manera que mi recomendación especial con el verbo werden, que ya hemos visto, y el verbo haben es muy importante. Es importante sabérselos muy bien. Ahora, por ejemplo, existe la posibilidad de usar el verbo haben también en un condicional, en lo que se llama en alemán Konjunktiv, que muchas veces se utiliza como una forma muy amable de expresarse si quiero tener algo.
Por ejemplo, en la panadería, si quieres decir yo quisiera tener, lo diríamos así en español, yo quisiera tener por favor un pan con uvas pasas. Entonces lo diría en alemán, ich hätte gerne ein Rosinenbrötchen. Entonces ese hätte, que es el haben en conjunctivo, o sea en condicional, se escribe con H-A con diéresis, dos punticos, doble T y E al final. Hätte es el que nos indica que estamos diciendo algo en forma condicional. En alemán, Konjunktiv 2, a propósito, porque hay un Konjunktiv 1 también. En fin, ya vemos que este verbo haben es uno al que hay que pararle especiales bolas porque definitivamente es muy importante. Bueno, eso sería todo por hoy acerca del tema de cómo se forma el pretérito perfecto en alemán. Tendremos un capítulo más adelante. Hasta entonces, felices días.